Erradicar los parásitos es una de las más baratas e inmediatamente efectivas intervenciones que podemos hacer para optimizar nuestra salud. Hoy vamos a ver en No Más Parásitos algunos elementos de importancia y de rápida aplicación, incluyendo al final un método preciso para erradicar a estos huéspedes indeseables. Vamos a ver entonces cómo saber si tienes parásitos, de dónde te infectas, importantemente, crucialmente, las avenidas fundamentales por las cuales ingresan los parásitos o sus huevitos en nuestro organismo y cómo erradicarlos. Quédate con nosotros entonces para ver en rápida sucesión y de manera profunda y objetiva cómo lidiar con estos extraños seres que te presento en este momento. Es una apenas, concretamente debo decir que con toda honestidad, es unas fotos menos espantosas que encontré. Como van a ver, esto es algo realmente espantoso. Si no tiene información médica, no importa. Esto es una comunicación para las personas con otras profesiones. Pero es importante que sepamos que hay múltiples tipos y en función de dónde están alocados, vamos a tratarlos de una o de otra manera. En principio, la importancia que tiene el abordar este asunto de poca trascendencia, pareciera ser en la narrativa social, es que los parásitos suprimen el sistema inmune. Ahora, es difícil enfatizar de más este hecho porque muchas de las patologías que tenemos que tratar, las primeras causas de muerte, necesitan al sistema inmune para estar a montar una respuesta adecuada y los parásitos ah, suprimen crucialmente el sistema inmune. Producen también malnutrición y esto es, si no directamente, indirectamente, la malnutrición crónica parasitogénica, digamos, produce entonces anemia, incluso por una vía que no alcanzo a explicar hoy, producen cáncer incluso. No es que los parásitos produzcan en general cáncer directamente, si bien hay evidencia de esto, nuevamente es demasiado complejo para tratarlo acá, pero hay papers muy claros sobre este tema. Pero el hecho de estar malnutrido crónicamente produce entonces una depresión de la función respiratoria mitocondrial que contribuye a la génesis del cáncer, a la tumorogénesis. Bueno, entonces estamos claros, con esto que he mostrado ahora realmente necesitamos tomar acción. Como ven en este diagrama, todos los órganos que están aquí mostrados, el sistema linfático, los ojos, el cerebro, el hígado, los intestinos, los músculos, la sangre, las articulaciones mismas y por supuesto la piel, son asientos de diferentes tipos de parásitos que deben ser erradicados si vamos a querer optimizar la salud. Hago énfasis brevemente en una imagen. Si ustedes ven, y esto es importante, si ustedes ven simplemente la característica, la morfología de estos bichitos, esto es una imagen. Bueno, estas son fotos reales. Pueden darse cuenta entonces de qué se trata, ¿no? Eso sí, son parásitos externos. Bueno, como ven, son realmente alarmantes en términos de su aspecto, lo cual nos dice algo, nos indica algo muy particular. Y es que estos animalejos han estado en el planeta pululando y compitiendo y adaptándose por muchos cientos de millones de años, con los cuales las estrategias tienen que tener en cuenta, las estrategias terapéuticas tienen que tener en cuenta el hecho de su profunda inteligencia. En ese sentido, pueden alojarse en múltiples partes. Hay la llamada cisticercosis, donde entonces es posible incluso hallar los huevos en el sistema nervioso central, en el cerebro de la persona. Como ven acá, están en los ojos, pueden estar en múltiples partes. Lo que vamos a ver acá, el método que vamos a dar al final es un método aplicable por todo el mundo, es francamente accesible y tiene en cuenta, por supuesto, tiene que estar en colaboración con tu médico tratante, pero esto es la manera de hacerlo de modo ordenado y tiene en cuenta que el grueso de la patología de estos molestos, indeseables huéspedes están en el tracto digestivo o por lo menos comienza con el tracto digestivo. Ya si hay invasión al hígado, como la fasciola hepática o la filariasis, que produce este bloqueo del drenaje linfático o la cisticercosis, como mencioné, u otras cuestiones, parásitos que están directamente en la sangre, ya esto requiere medicación sistémica y es competencia exclusivamente de tu médico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por ahí, podemos hacer mucho al respecto ya tratándolo. ¿Cuáles son las vías de entradas? Nuestros amigos tienen que saber que comer alimentos crudos mal lavados, lo cual es la probabilidad es muy alta. Sobre todo si comes afuera, no tienes control de cómo se lavaron las lechugas, los tomates, etcétera. O directamente los muchos platos modernos que se comen crudos, bueno, aquí es una puerta de entrada, esto se sabe, sushi, sashimi, carpaccio, como ven, kibbeh crudo,
muchas maneras de comer esto. La excepción siendo los microorganismos que no pueden progresar en cosas como el sauerkraut o chucrut, ¿no? La col agria, o los vegetales que ya están encurtidos en pickles, que son diferentes. Se me hace la boca agua, como pueden ver, por una cuestión de memoria asociativa, pero acá hay que tener muchísimo cuidado con la fuente de estas materias alimentarias. Otra forma, así otra ventana de ingreso de los parásitos es nuestra relación ya demasiado íntima con las mascotas, y esto es algo que es muy difícil de tratar porque las amamos, son nuestros familiares secundarios, y aquí estás en problemas. Tienes que poner un coto a esto, y hay una suerte de cultura familiar que desarrollar para que no haya, porque hay un ciclo continuo entre todos los familiares, ¿no? Para que no haya ingreso. En una larga experiencia, el agua es una de estas fuentes de parasitosis. Incluso esto en el pasado ha sido el inicio de horrendas epidemias de cólera, por ejemplo. Y bueno, por suerte en los países más desarrollados esto ya no es así. Sin embargo, esto es obviamente un país subdesarrollado. Sin embargo, en las naciones del primer mundo incluso encontramos, y lo hemos testeado, encontramos fuentes en los balnearios públicos, en los parques, en los gimnasios, en diferentes lugares donde hay agua aparentemente de calidad, porque las municipalidades se encargan de un procesamiento adecuado del agua, están también con bichos de todas clases. Así que esto es importante tener en cuenta. Otra fuente, por favor, sean conscientes de esto, son estos playgrounds, los areneros, como dicen en el mundo latino. Estos lugares donde los chicos juegan están cundidos de excrementos de aves y de parásitos de todas clases, cuyo ciclo implica el agua y los excrementos y la comida humana y los caracoles, los snails, ¿no? Las babosas y todo este tipo de cosas. Ahora, obviamente, dimos como siempre, pendulamos de una cultura donde había que pasteurizar y básicamente sanitizar todo y hervir todo y poner antibióticos hasta en el agua para beber, una cultura aséptica, perdón, completamente estéril, ok, la microbiota es muy importante, entonces tenemos que alimentar la microbiota. Bueno, fantástico. En el medio está la verdad. Hacer esto y dejar que nuestros niños jueguen y que se coman las uñas y que jueguen con la tierra y la materia es peligroso, porque inexorablemente se van a encontrar con parásitos porque están acá, como les dije, hace cientos de millones de años, y cuentan con ello, ¿no? Cuentan con ello. Así que esta es otra ventana importante. Ni hablar que las aves que están en relación, gorriones, palomas, otras aves, zorzales, etcétera. Las aves canoras o no, que están conviviendo con nosotros, bueno, una de las cosas que tienen, cundidas de parásitos como suelen estar, es que digamos, aventando las alas, producen una especie de humo, de polvo, perdón, donde vienen los huevos de los parásitos en los excrementos secos. Bueno, esto está en todos los cafés chic de todas las ciudades contemporáneas, y sepan que esto es una fuente de entrada. Yo no comería afuera de ninguna manera donde puedan estar en contacto con las heces de las diferentes aves, ¿no? Aves o perros o lo que fuere. Animales de todas clases que las aves en su aleteo aventan hacia el café de los insospechados comensales. Bueno, otra ventana de entrada me apesadumbra decir, me apena decir, son precisamente la preparación de alimentos. Incluso no en los restaurantes de muy alta gama, porque obviamente hay un gran control, pero el grueso de los lugares donde se prepara comida es una ventana de entrada para los parásitos en el acto de preparar. Y ahora otra cosa interesante, en el enlace entre la cocina y el comensal, quien los prepara, esto es muy común, hay chistes de espantoso gusto donde viene el señor con el mozo con el dedo dentro de la sopa, el cuenco de la sopa. Bueno, eso es continuamente. Imagínense a los hombres y mujeres que sirven, van trasegando continuamente platos sucios, platos limpios, platos sucios, platos limpios, entre y fuera de la cocina, en el frenesí de servir en un domingo al mediodía, y es directamente imposible probabilísticamente que no haya contaminación a este nivel. Así que bueno, esto es un asunto también, yo me cuidaría mucho de dónde comen. Cuenten con ello, por eso van a ver, una de las reglas generales es desparasitarse cíclicamente, al menos 2 veces por año, pues esto va a suceder. Y finalmente, un modo muy bien descrito de cómo nos llenamos o sea,
incorporamos parásitos huéspedes indeseables es justamente las relaciones humanas, el intercambio de energía, información y sustancia con otros seres humanos. am, y aquí hay que tener cuidado. Voy a hacer un breve paréntesis con respecto a este elemento de comer que se ha puesto de moda cíclicamente a lo largo del último siglo, los últimos 100 años, cada X tiempo, 15 o 20 años, resurge la moda de hacer los licuados de fruta a la fazón al estilo de, qué sé yo, bueno, diferentes, desde Le Saeta Charán, el gran naturópata chileno que tanto admiré en mi infancia y adolescencia, pero lo seguía, era naturópata em, amateur, o, qué sé yo, la terapia Gerson, etcétera. Lo importante en este caso a tener en cuenta es que si independientemente del craso error que es usar vegetales producidos de manera no orgánica, pero cuando hago un jugo, un zumo de vegetales no orgánicos, pues estoy tomando directamente, hemos calculado unas 600% de incremento de la dosis de glifosato, qué sé yo, DDT incluso, elementos traza de otros muchos pesticidas, aún si es orgánico, escúchenme, aún si es orgánico el vegetal que estoy licuando para hacer este remedio naturista, es poco probable que yo logre, en el caso en particular de las tubérculos y raíces y todo eso, eliminar toda la tierra y los huevos de parásitos que están allí. Inexorablemente esto es. Entiendan que esto es una cuestión, no es ni discusión, esto está clarísimo. Es por eso que en la clínica, en particular en la oncología, por ejemplo, están vedados los alimentos crudos durante el periodo casi obligatorio pedido, inevitable periodo de inmunosupresión de los pacientes bajo tratamiento convencional, porque básicamente es una verdad matemática que te vas a encontrar algunos huevos de parásitos y bichos en los alimentos que no están cocinados, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, por favor, por doble vía, es cuidadoso, es de cuidado y hay que ser muy, muy atento a esto porque es una manera de entrada, ¿no? En particular si la persona está necesitada de atención especial, si tiene inmunosupresión. ¿Cómo sé que tengo parásitos? Bueno, los síntomas, como vemos acá en la versión en vivo de este programa, lo hicimos como ejercicio, quizás lo puedas hacer en este momento. Fíjate en esto cuando lo recibas. am, Agarra un lápiz y un papel y marca un checkmark, una cruz o lo que fuere, cuáles de estos renglones son positivos para ti. Por ejemplo, los síntomas pueden ser, como ves, gas, hinchazón, estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos. Uno o varios de estos. ¿Sí o no? ¿Lo tienes o no? Check. Hazle una marquita. Otro punto, dolor abdominal, revoltura, calambres estomacales, sensibilidad. Esto no es una vez, sino que sistemáticamente sientes eso. Bueno, ok, puede ser en mayor o menor medida. Check, marquita. Si tus heces fecales son sueltas, grasosas o decididamente tienes cosas de apariencia extraña, incluso cosas de apariencia anélida, ¿no? Gusanitos o incluso hebras, estas hebras blancas que no se entiende bien qué son, muy probablemente sean fragmentos de Taenia saginata o Taenia solium, ¿no? Am, s- en fin, mucosidades, cosas raras, bueno, cualquier cosa rara en las heces fecales, check, una marquita. Si tienes ansias de dulces, hambre constante, aumento o pérdida de apetito, no explicable, puedes marcarlo también. Lo mismo con fatiga, agotamiento, cambios de humor y depresión, en particular si hay los otros elementos anteriormente mencionados. Dolor, check, marca si sí o no, hazlo como ejercicio. Un renglón más es si tienes dolor muscular y articular, dolores corporales que no se pueden explicar de otra manera. Soy consciente al describir estos síntomas de que muchos de los elementos mencionados también son síntomas y signos de otras patologías y que además hay lo que se llama overlapping o juxtaposición. Me costó encontrar esta palabra ayer en vivo, pero la juxtaposición es una palabra maravillosa de la lengua de Cervantes y es que se traslapan unos con otros. Entendiendo que es posible una confusión, que hay muchos falsos positivos en este caso, si estás más inclinada o inclinado a tener preocupación por tu salud, es posible que seas un poco hipocondríaca o hipocondríaco, no te preocupes, hay maneras de ver si esto es real o no. Sigo con los síntomas, como ejercicio. Ahora esta es otra línea más. Erupciones cutáneas, problemas de la piel, estilo urticaria, eczema, rosácea, ¿sí o no? Check, a una marquita. Y si no, no, nada. Sueño deficiente, insomnios, pesadillas, sudores nocturnos, rechinar de dientes durante el sueño, picazón por la noche. Bueno, ¿sí o no? Bueno, esto puede ser tú o tus hijos, ¿no? Picazón vaginal, alrededor de la vulva, picazón anal, erupción, infecciones recurrentes del órgano. Check, también.
Y si de pronto se produce una pérdida de peso progresiva y malnutrición y fiebre persistente, esto puede ser obviamente la fiebre en forma de marea, la marea febril, que va y viene, una fiebre que va, la fiebre vespertina que ocurre como si fuera una marea, es indicativo de trastornos, incluso como la tuberculosis, pero bueno, esto no quita que sirva también como si la persona está cundida de parásitos, tiende a tener estas sintomatologías. Y finalmente, esto es un poquito lejano de lo que la persona de a pie puede hacer, pero es la eosinofilia, es el exceso de los eosinófilos en el conteo globular, es decir, los glóbulos blancos, es básicamente indicativo de parasitosis. Bueno, muy bien. So, 3 reglas sencillitas acá para seguir perfectamente lógicas con respecto a lo que acabo de decir. Número 3, de abajo para arriba, no comas alimentos crudos. Esto es, en particular, si no tienes perfecto control de cómo los higienizas, en el caso de las verduras, y cómo los preparas, en el caso de los alimentos animales, ¿no? Entiendo mucho mejor de lo que supone la audiencia que no conoce mi trabajo de las últimas décadas. La cuestión de comer los alimentos crudos ha sido importante para algunos de los grupos humanos, como los Inuit, con los quien literalmente conviví, no una, no dos, sino 5 expediciones consecutivas, muchos viajes separados. Esto está en nuestro libro, nuestro documental, perdón, Cáncer y Civilización, en busca de la salud perdida, de hace más de una década. O sea que no comas alimentos crudos, en particular si estás con la inmunidad comprometida. Segundo, crea una cultura familiar de tener a raya a los parásitos, porque de nada sirve que tú seas muy cuidadoso de esto y que tu hija mayor traiga parásitos de todas sus expediciones nocturnas, o de nada sirve. Este es el caso específico un matrimonio de amigos nuestros que tienen como 7 o 8 hijos, y las 2 hijas mayores son muy aventureras y literalmente van y recolectan especímenes en sitios remotos, bueno, y traen desde los zapatos y las botas, que son botas de hacer trekking, y de las mochilas, y traen las muestras a la casa. Bueno, es una lucha. En todo caso, todo el mundo tiene que desparasitarse, ¿no? Crea una cultura familiar de prevención de la parasitosis y de desparasitación. Y finalmente, desparasítate 2 veces por año. Esto es clarísimo que hay que hacerlo. Este simple 3-2-1 en el medio, te lo dejo acá. Todavía el método está al final. ¿Cómo se hace esto, no? Pero hay que realmente hacer algo al respecto. Muy bien. So, nos habíamos referido ahorita a la idea de cómo las diferentes especies en los ecosistemas tienen que luchar continuamente por no perder espacio. Esto se conoce específicamente en biología como la hipótesis de la reina roja, ¿no? The Red Queen Hypothesis. Hemos escrito sobre esto en otros contextos. Lo importante a saber es que tienes que esperar un cierto grado de adaptación, una cierta resistencia de parte de los microorganismos que estás intentando liquidar. Por supuesto que las bacterias están implicadas acá, pero otro día hablaremos de ello. Nosotros estamos, de hecho, preparándonos. Mi laboratorio, mi grupo se está preparando para un día que sin duda llegará, un asiago día en que aparezcan ya las primeras superbacterias, es decir, microorganismos que han tenido una adaptación, han tenido todas estas décadas, desde 1935 hasta la fecha, para ir generando en millones de iteraciones un superorganismo que esencialmente es inmune a toda la medicación conocida. Lo que estoy queriendo decir es que va a llegar, en este ocaso de los antibióticos que estamos viviendo ahora, si quieres búscalo así, como el ocaso de los antibióticos en YouTube, es un webinar nuestros, y blogs y todo esto, el momento llegará en que estos bichos ya no respondan a ninguna medicación conocida. Bueno, con los parásitos no están así, porque siguen otras líneas, tienen ciclos de vida mucho más largos, tienen menos posibilidad de iteraciones, como las bacterias, que algunas tienen ciclos de 20 minutos, por ejemplo, la Escherichia, por ejemplo. Bueno, entonces, y además son organismos más complejos y podemos matarlos más eficazmente, pero sin duda requieren estrategias combinadas. Por eso acuérdate de la hipótesis biológica de la reina roja, que esto viene a cuenta de que en el libro Alicia en el País de las Maravillas, la reina de corazones le dice a Alice: en mi reino, solamente para permanecer en el mismo lugar, tienes que correr todo lo que puedas. Tienes que correr, ¿no? O sea, no existe quedarse quieto, solamente puedes quedarte quieta si corres. O sea, puedes permanecer en el mismo lugar si estás haciendo activamente, tomando acciones para preservar tu nicho ecológico. Esto es lo mismo con las compañías, con las empresas, con, qué sé yo, los escritores de ciencia como yo, eh, los artistas. Todo el mundo tiene que correr para preservar el espacio. Va. So, la técnica
que vamos a explicar ahora, que es una técnica que encontramos por casualidad con mi grupo ya más de casi 3 décadas, y se llama flush, o le llamamos descarga de vitamina C, como cuando uno, when you flush the toilet, ¿no? Cuando descargas el inodoro con los tanques aquellos que tienen una cadenita, ¿no? Bueno, y esto implica crear lo que se llama una diarrea hiperosmolar. Esto no es tóxico, se hace con vitamina C, preferiblemente con ácido ascórbico, pero puede ser con ascorbato de sodio, no de calcio, ascorbato de sodio. Y esencialmente consiste en tomar, con el estómago vacío, recién te despiertas, haz la última comida, si es posible, sin haber cenado la noche anterior, pero no, digamos, se puede hacer igual. Y esencialmente tomas un vaso generoso de 300 cc, 250 centímetros cúbicos o 300, con entre 10 y 20 gramos de vitamina C pura en polvo. Repito, de calidad farmacopea, como siempre digo. Pura en polvo, no mezclada con nada, efervescente, no. Lo revuelves muy bien hasta que se disuelve completamente y tomas uno de estos vasos cada 20 minutos. Por decir, 20 gramos cada 20 minutos. Puede ser 20, 220. 20 gramos de vitamina C disueltos en 200 cc de agua cada 20 minutos. Y te garantizo que como mínimo, en promedio, no en promedio, el grueso, el enorme grueso de la población, en el tercer desvío estándar, va al baño corriendo, tiene un zafarrancho de combate para cuando toma el tercer vaso de vitamina C disuelta en agua. ¿Qué sucede con esto? La diarrea hiperosmolar, lo que quiere decir es que simplemente el cuerpo, frente a un exceso de solutos en la luz del intestino, tira agua de adentro para afuera, el agua de la sangre, y esencialmente licúa lo que ahí se encuentra y se produce, como si tragaras mucha agua de mar, una diarrea por exceso de sales, hiperosmolar. No es con sal que se hace esta técnica, se hace con vitamina C por una razón específica, que ha sido uno de los temas centrales de mi laboratorio de investigación, que tiene que ver con la inhibición competitiva de todos los bichos. Inhibición competitiva con análogos estructurales. Esto es, la vitamina C es un análogo estructural de la glucosa. Es uno de los aportes primarios que hicimos más de 20 años atrás en el tratamiento de tumores sólidos y de bacterias recalcitrantes, etc. Bueno, ahí está. Este es el flush de vitamina C. Bien, ahora entonces hay, relativo al método que vamos a describir en un minuto más, es necesario entender que algunos de estos animalejos ya están sistémicamente o en el sistema nervioso o en el hígado o en el sistema linfático o incluso en los músculos metidos. Muchas veces están en el tejido respiratorio también. Eso es increíble. Parte del proceso y la persona llega a toser huevos de parásitos. Un asco. Wow. Acá, bueno, no se lo voy a mostrar ahora, no tiene mucho sentido. Bueno, vamos, no quiero parar ahora, pero y es muy técnico. En todo caso, estas sustancias que estoy mostrando acá, sácale una foto, por favor, una foto a la pantalla. Estas sustancias son perfectamente conocidas, tienen un grado de toxicidad, como los fármacos suelen tener, pero prescritas adecuadamente por tu médico pueden constituir un tratamiento formidable. Lo importante en nuestro método es combinar múltiples intervenciones que van a devolver genuinamente la paz a tu organismo en este sentido, si el problema es la parasitosis. Son muy conocidas estas y son, yo diría, el índice de toxicidad que tienen es bajo relativo a la cantidad en la que son eficaces. Esto es una norma técnica, se conoce como índice terapéutico o IT, índice terapéutico, ¿no? Therapeutic Index puede ser también. Y es la dosis letal media, para los médicos que miran, la dosis letal media, LD50, no la LD50, dividida la dosis terapéutica media. Y estas sustancias tienen índices terapéuticos altos, cercano a 6, 7, 8, ¿no? Esto quiere decir que la dosis letal media es 8 veces más grande que la dosis terapéutica media. Bueno, es un poquito complicado para el que no tiene entrenamiento formal en ciencias en general, pero no importa. No es vuestro problema, es problema de vuestra médica, vuestra doctora, prescribir correctamente estas sustancias si fueran necesarias. Y para eso se hacen cultivos y hay digamos, determinadas maneras de arribar a la noción de si tengo parásitos o no. Ya que estamos y que he mencionado algunas sustancias antiparasitarias que se emplean de manera novedosa en el tratamiento de los tumores sólidos, cabe preguntar, como vi hace poco, ¿es el cáncer un acúmulo de huevos de parásitos? ¿Es el cáncer un acúmulo de huevos de parásitos? Perdonen por la falta de ortografía, dos faltas de ortografía en una sola frase, mea culpa. No,
no lo es. Histológicamente se parecen. De hecho, nuestro laboratorio contempló esto, bueno, ni más ni menos 30 años atrás, 31 años atrás. Lo que me atrajo hacia, como un magneto hacia la biología tumoral era la apariencia, la analogía entre las heridas en plena reparación, corte, las heridas en plena reparación, y el aspecto, esto es, histológico de un tumor. Y esto pareciera ser, en particular, las heridas en una fase que se llama fase granular. Con lo cual llevó a varios laboratorios, el mío y otros, a, eh, digamos, manejar la hipótesis de si no se trataba del cáncer de un esfuerzo fallido en la reparación de una lesión persistente. Esto continúa siendo interesante desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista en que las lesiones persistentes definitivamente pueden producir tumoraciones. Esto se ha estudiado muchísimo, no es para hoy, pero en todo caso, y a veces puede ser que un médico recién graduado, no muy ducho todavía, pueda no distinguir entre una imagen de un saco de huevos de parásitos, que sea una oclusión intestinal, y pueda confundirlo con una tumoración. Se lo perdonamos, se están formando, la experiencia hace sabios, así que, pero no hay, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, recordemos, enfaticemos el hecho de que toda la familia debe tratarse, incluyendo las mascotas. Toda la familia debe tratarse. ¿Bien? ¿Estamos claros? Lo que vamos a hacer con esto entonces es crear lo que, como los decía ahorita en el 3-2-1, una cultura de desparasitación familiar. Entonces, recordémoslo, hay que evitar el contagio, ¿no? Hay que desparasitarse cíclicamente y luego hay que recomponer la microbiota. Y acá esto es nuevo, no lo habíamos dicho antes, lo ponemos acá precisamente como puente hacia algo nuevo. Recuerda entonces evitar el contagio, desparasitarte cíclicamente, porque es viviendo el modo de vida que ahora llevamos, estadísticamente digamos, la probabilidad es muy alta de que contraigamos parásitos. Y son pertinaces, no se van así nomás, hay que echarlos. Es como un huésped indeseable, pero que no se va. Lo tienes que te agarrar del cuello y ponerlo de patitas en la calle. Recomponer la microbiota va a ser importante si usamos en el método que vamos a ver de inmediato, vamos a usar, como usamos los aspectos farmacológicos ya del tratamiento, que tu médico debe prescribir, esto es por receta en la mayoría de los países, queda alterada la microbiota, que hay que reparar de inmediato para que no producir problemas. En el método vamos a ver también que es necesario no solo recomponer la microbiota, sino también crear una especie de cerco energético, y esto se logra con el ayuno profundo. Estamos en un par de semanas por arrancar nuestro programa, lo hemos realmente pulido y profundizado, y es un brillante programa, un taller práctico en vivo que dura muchas semanas de ayuno profundo 3.0, viene incluido con nuestro bestseller de hace ya unos cuantos años, 4 años, ayuno profundo 3.0. Esto es fantástico como proceso y aprendemos muchísimas más cosas a las que puedo siquiera mencionar acá. Y estamos juntos, ayunando juntos durante múltiples semanas de manera escalada. Bueno, el método es este. Tienen que hacer las 4 cosas. Primero, flush de vitamina C. Supongamos que es hoy. Llevo 12 horas de ayuno, me levanto por la mañana, hago el flush de vitamina C como expliqué arriba. Cuando se termina, cuando voy al baño suficientes veces y ya no voy más al baño, se terminó la diarrea hiperosmolar, retomo la alimentación como un día cualquiera. El día siguiente ya arranco entonces, el día 2, con la desparasitación farmacológica prescrita por tu médico en función de lo que sospeche que tengas o haya determinado que tienes, por un coprocultivo, por un análisis de sangre, etcétera, por los síntomas y signos y todo esto. Terminando el ciclo farmacológico de desparasitación, arranco un ayuno profundo, y el vocablo profundo como adjetivo fue creado, sugerido de hecho por nuestro laboratorio hace 2 décadas. Cada vez que escuchas hablar de ayuno profundo, bueno, ya sabes de dónde lo aprendieron. Y es simplemente lo que designa es un ayuno absoluto, cero alimentos, solo agua, suficientemente prolongado como para generar un cambio muy profundo interno, que hoy no voy a explicar, pero esto requiere 72 horas como mínimo para instalarse en el 98% de los seres humanos. Una vez que termine ese ayuno, entonces viene el cuarto paso, que es regenerar la microbiota con una serie de alimentos de reconocida eficacia, como el yogur crudo natural, no pasteurizado, el sauerkraut no pasteurizado, las ciruelas umeboshi no pasteurizadas, y también, sea dicha la verdad, los alimentos que han llevado a la humanidad a ser lo que hoy es, durante cientos de miles de años los homínidos, las especies, y los homininos, las especies inmediatamente
previas a nosotros en el curso de la evolución, básicamente comían y son los animalitos que nos han dado de comer hasta acá. Así que todo esto es importante, le tienes que dar un tiempo a la microbiota para regenerarse, no pierdan mucho tiempo tomando cápsulas en polvo de supuestamente probióticos porque básicamente están todos muertos, no pueden tomar alimentos semánticamente etiquetados como probióticos que sufrieron pasteurización, porque básicamente han matado, están extintos los animalitos, que están, es como decir, ok, voy a repoblar una región remota, entonces mandas gente de múltiples etnias y razas, pero están todos muertos, los mandas en féretros. Bueno, cuando lleguen allí, los vas a poder enterrar, pero en la región aquella, por más que están enterrados todos los diferentes personas que mandaste, no hay repoblación. ¿Se entiende? Es muy violenta la imagen, pero no se van a olvidar. No puedes regenerar la microbiota con microorganismos muertos. ¿Estamos claros? Good. Bueno, muy bien. La tarea que tengo entonces para dejarte es que, para terminar de asentar tu comprensión de esto que vimos hoy, mires con suficiente atención, es decir, no haciendo varias cosas, sino tomando nota y mirando únicamente, esto como si fuera una película, un video nuestro que se llama Parásitos, el enemigo interior. Es que enlaza perfectamente, los creé a los dos para eso, hay algunos elementos que se yuxtaponen, pero vas a encontrar una versión, una visión, un prisma eh, complementario del que acabamos de ver ahora. Lo buscas a sí mismo en YouTube como Parásitos, el enemigo interior, y mi nombre, Ernesto Prieto Retacos. Pones estas dos cosas, la palabra Parásitos, el enemigo interior, y mi nombre completo. Y ahí sale. Date tiempo antes de tomar acción. No dejes de tomar acción, pero haz esta tarea porque va a ser de suma importancia que tú y tu familia comprendan. En particular, yo sugiero que tú mires este suerte de documental, y esto que te estoy mandando ahora, delante de tu familia, la familia menuda, sobre todo, la gente menuda, es decir, los chicos de tu familia, sin obligarlos a nada, pero que vean esto, vean y se interesen indirectamente, sin que tú los fuerces, se interesen en este fenómeno, estos fascinantes bichos que son los parásitos y cómo sacárnoslo de encima de manera sistemática y racional. ¿Okay? Bueno, con las preguntas que hemos recogido estos días, vamos a hacer unas comunicaciones extra. También he decidido crear un podcast con la versión en vivo, el audio de la versión en vivo de esta misma presentación anterior. Y es, como siempre, como yo no tengo un script, como se dice, un libreto, yo voy haciéndolo eh, digamos, cómo viene mi cabeza funcionando, así que es meritorio que lo leas. ¿Por qué? Que lo escuches. ¿Por qué digo esto? Porque hace falta múltiples abordajes de un mismo tema para que tú realmente comprendas, realmente asientes tu comprensión y tomes pasos sin confundirte con otras voces. Si tú solamente haces y estás acostumbrado o acostumbrada a un par de tips y el próximo, como es común en el proceso de social media, etcétera, o el modo periodístico o televisivo de abordar los problemas de salud, vas a comprender poco y nada y te va a durar lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio, lo que hoy aprendiste con nosotros. Entonces, las tareas están. Tienes que ver esto otra vez. Gracias por verlo hasta acá. Ver la tarea que te mandé el enemigo interior, el otro webinar nuestro, y después, si es posible, escuchar el audio, el podcast de esta misma tema, porque lo puedes escuchar en el auto y te refresca todos los temas. Dije cosas muy diferentes a las que ahora dije, si bien el core, el núcleo del conocimiento es el mismo. Toma acción, sé inteligente, entra de a poquito para que tu familia no se sienta invadida con todos los cambios que vas a hacer, pero hazlos. Los parásitos hacen nuestra vida peor y más corta, arguiblemente. Nos vamos viendo. Cuídense mucho.